Señoritas y señores, buenos días. Reciban un cordial saludo. Espero se encuentren bien en unión con sus parientes y con sus seres queridos. Eh, continuamos ya, continuamos ya con la siguiente parte. Una vez que hemos terminado ligeramente el asunto de la gramática, procedemos a continuar con el resto del lenguaje, ¿no? Para ello, como ustedes ven en la introducción que tenemos ahora, las funciones del lenguaje es el tema que vamos a revisar con ustedes. Señoritas, señores, entonces, bienvenidos. Las funciones del lenguaje. ¿Qué son las funciones del lenguaje? El lenguaje, obviamente, ¿no? Antes de iniciar esto de qué son las funciones como tal, ¿sí? Antes de ver qué son estas funciones como tal, debemos saber, ¿no? Que el lenguaje nos ayuda precisamente a transmitir conocimientos, solicitar información, expresar las emociones, crear la belleza a través de la poesía, de los cuentos, ¿no? El emisor vale decir, ¿no? Que el emisor es quien determina la función o la utilidad que debe cumplir el lenguaje. Desde ese punto de vista, es preciso o necesario reconocer que en un mismo texto pueden coexistir diversas funciones, aunque haya alguna que predomine sobre el resto. Entonces, lo que debemos entender que este lenguaje que nos ayuda en la producción de la belleza, en la creación de las expresiones lingüísticas, este mismo lenguaje puede cumplir varias funciones dentro de un mismo texto, aunque claro, obviamente alguna de ellas resaltará sobre las demás. Para eso, para eso, vamos a ver cuáles son las tres funciones. Primero vamos a ver tres funciones, luego las tres más, en total son seis. Aquí dice, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del lenguaje? Existen seis funciones que son llamadas las funciones básicas, ¿no? Y que se deben comprender plenamente, tanto reconocerlas en un texto ajeno como para utilizarlas conscientemente en una creación del lenguaje propio. Es decir, la parte esta del entrenamiento que tenemos nosotros con respecto a la función esta del lenguaje, ¿sí? Con respecto a la función del lenguaje, eh, tiene que ver con el hecho de que podamos usar nosotros intencionalmente cada una de estas funciones en los diversos textos que escribiremos, pero también a que aprendamos a reconocerlas a su vez en los otros textos. Los nombres de las funciones son la función referencial, las primeras tres, la función referencial, la función expresiva y la función apelativa. Función referencial. Esta función sirve para informar, para narrar, para caracterizar, para definir, para clasificar. ¿No es cierto? Mire usted, narrar, informar, narrar, caracterizar, definir, clasificar. Otra vez, informar, narrar, caracterizar, definir, clasificar. Y que se encuentra preferentemente esta función referencial en los informes, en las narraciones, en las descripciones, ¿no es cierto? Es decir, la función referencial se encuentra en todo lo que nos ayude a definir, a clasificar, ¿no es cierto? En los textos que se encargan de describir, ¿sí? En las narraciones extensas de algún lugar, ¿no? En las caracterizaciones de los lugares, de las personas, ¿no es cierto? Ahí encontramos esta función referencial del lenguaje. Función apelativo-conativa. Les pido por favor que tengamos muchísimo en cuenta este nombre. Ustedes ya saben que en el caso de las evaluaciones, ¿sí? En el caso de las evaluaciones, yo siempre estoy tomando ya sea con el nombre de apelativo o ya sea con el nombre de conativo. Les pido por favor, voy a retroceder una diapositiva con el efecto de que ustedes puedan, si es que no lo hicieron anteriormente, puedan hacer de ahora en adelante las capturas de pantalla respectivas. Recuerde que todas estas capturas de pantalla estarán dentro de su cuaderno, ¿sí? Estarán dentro de su cuaderno y deberán tener eh, hecho un resumen, ¿sí? De las clases con el efecto de que usted mismo pueda después prepararse para las lecciones que vienen cada semana, ¿cierto? Entonces tenemos función apelativa o conativa. Esta función aparece fundamentalmente en las reglas, en los reglamentos, perdón, en las recetas, en las órdenes, en las peticiones, ¿sí? En los textos dramáticos. Es la que pide, entrega, ordena, sugiere, averigua. Mire usted,
Esta función es muy completa, ¿no? Esta función es como la que se encarga de ordenar, ¿no es cierto? La función del lenguaje que se encarga aparentemente de ordenar porque la encontramos precisamente en donde, en los reglamentos. Y aquí me dice, ¿no? Ordena, sugiere, ¿sí? Averigua, ¿sí? Entrega normas, ¿sí? Entonces, este tipo, la función apelativa, es para cuando usted fundamentalmente lo está encontrando en reglamentos, en recetas. La receta no le dice a usted, si quiere ponga una libra de arroz o una libra de azúcar en el pastel, no. ¿Qué le dice? Ponga una libra de azúcar. No le está consultando si quiere, ¿no es cierto? Le está diciendo ponga, ¿sí? Entonces, en ese caso es la función apelativa. Lo mismo los reglamentos, no le dice, ¿no? Si usted quiere, no se lleve las cosas del vecino de preferencia, le dice, ¿no? ¿Qué le dice? No debe llevarse las cosas del vecino, ¿no es cierto? Las peticiones, cuando usted hace una petición directo a un estamento legal, ¿sí? Cuando averigua, me llevas, como en el ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, la función apelativa o conativa va a estar muy directamente ligado con ese modo del verbo que hemos visto hasta ahora, que es el modo imperativo, y a su vez también, y a su vez con las oraciones imperativas que también las vimos de acuerdo a la actitud del hablante, que eran aquellas oraciones en las que se expresaba órdenes, ¿no es cierto? Entonces todo en el lenguaje y en la gramática está directamente ligado. Sigamos. Función expresiva o emotiva. Ahí tenemos la imagen de un Donald bastante furioso y me dice que está usando la función expresiva. ¿Por qué? Porque esta función expresiva o emotiva manifiesta emociones, sentimientos, sensaciones, exalta hechos, está siempre presente en las exclamaciones y en textos poéticos. ¿Sí? En las exclamaciones y en textos poéticos. Entonces, tenemos que aquella función que va a demostrar la ira, muévete, ya camina, ¿no es cierto? No harías el deber, dice el papá. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de la función expresiva o emotiva. ¿Sí? Continuemos. Terminamos de ver ya las tres primeras, vamos con las tres siguientes. También existen las funciones, me dice, fática, la función poética y la función metalingüística. Les recuerdo algo. Antes vimos la expresión de los sentimientos que estaba dentro de la poesía, pero ahora vemos que la poesía como tal es una función del lenguaje. Sí, entonces también existen las funciones fática, poética y metalingüística. Veamos entonces. Función fática. Se usa para verificar cada cierto tiempo el estado del canal, el contacto entre los interlocutores. Recuerden ustedes, ¿no? Recuerden ustedes, nuevamente aparece eso que vimos en la primera unidad, los elementos de la comunicación. Emisor, receptor, mensaje, canal, código y referente, ¿no? Nuevamente aparece todo eso. Y vemos, ¿no? Es el que se usa para verificar cada cierto tiempo el estado del canal. Entonces, por ejemplo, si yo quiero verificar el estado de este canal, les voy a decir, ¿me está prestando atención? ¿Sí me está escuchando? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchas como tenemos en el ejemplo? ¿Sí? Buenos días. Entonces la función fática se encarga, aumentándole un poco más, de establecer, mantener e interrumpir la comunicación a través del canal. Es decir, la función fática encontraremos los saludos, encontraremos las despedidas, encontraremos el me escuchas, ¿sí? Todo esto, ¿no? ¿Me está escuchando? ¿Sí me está atendiendo? Es una forma en que se busca mantener abierto el canal, ¿no? La función poética se centra en el mensaje mismo, en el cómo se organiza el texto, ¿sí? Por supuesto tiene que ver con la literatura, pero también se usa en la publicidad, ¿sí? También se usa en la publicidad. Mickey está escribiendo bellas palabras a Mini, ¿sí? Vicky está escribiéndole bellas palabras a Mini ahí, ¿no? Entonces estamos usando la función poética. ¿Tiene que ver con qué? Con la literatura, con la belleza del mensaje. Cuando vimos publicidad con ustedes, ya sea aquí en las clases virtuales, en los videos, o en su defecto cuando los vimos
cuando estuvimos en clases y o incluso ustedes prepararon algo de publicidad, recordarán que muchas veces un eslogan también tiene este mensaje poético, ¿no? Entonces, un eslogan tiene esta cierta función poética. Entonces, aquí le coloca a la publicidad también dentro de la función poética de la lengua. Ahora, función metalingüística se centra en el código mismo, es decir, en el idioma, porque es la que reflexiona sobre el lenguaje mismo, es decir, una función del lenguaje hablando sobre el lenguaje, es decir, una función del lenguaje hablando sobre el lenguaje. Reflexiona cada vez que explicamos un código o tenemos una clase de gramática u ortografía, la usamos. En este caso, Mini la usa en el ejemplo, dice, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de la función poética, perdón, metalingüística de la lengua, hablamos de que las funciones del lenguaje hablan sobre el lenguaje mismo. En este caso, un ejemplo, manzana es sustantivo común, es parte de la función metalingüística, mientras que si hablamos de ortografía, no sé, de pronto las palabras que todos los sustantivos comunes se escriben con mayúscula, o en su defecto las palabras terminadas en cimiento se escriben con C, ¿no es cierto? Entonces, solamente las palabras terminadas en ción, solamente aquellas cuyo infinitivo del verbo termina en ar, er, se escriben con sion, con C, ¿no? Terminar, terminación, ¿sí? Entonces, como usted ve, ¿sí? Como usted ve, hablar así de las reglas ortográficas, de las reglas gramaticales, de la gramática en sí, estamos haciendo uso de la función metalingüística, ¿sí? De la función metalingüística. Continuemos. Mire usted, aquí tenemos un cuadro muy amplio, les pido por favor que este cuadrito sea transcrito a su cuaderno, ¿sí? Este cuadro tiene que ser, este y el siguiente tienen que ser parte importante de su cuaderno, porque en esto muchas veces estará basada las evaluaciones. Funciones del lenguaje se define como el uso de la lengua que hace un hablante según sus intenciones. Entonces, las funciones del lenguaje están directamente relacionadas a su vez con ¿qué? Están directamente relacionadas con las oraciones de acuerdo a la intencionalidad del hablante, ¿no es cierto? Nuevamente aparece la intencionalidad del hablante. La función referencial se refiere a hechos, cosas, ideas, se manifiesta en las oraciones enunciativas, corre este momento a buscar en su cuaderno qué eran las oraciones enunciativas, y la intención que tiene la función referencial es informar. La función emotiva se refiere al propio hablante, parte de él mismo, se manifiesta en admirativas, denunciativas, en la entonación. ¿Qué intención tiene la función emotiva? Expresar sentimientos. Apelativa se refiere al oyente, ¿no? Se manifiesta en las oraciones imperativas, necesita entonación. Recuerde usted, ¿sí? Hablamos de esta entonación, ¿se acuerda? La cadencia, la decadencia, ya vimos eso, ¿no? ¿Cuál es la intención de la oración apelativa? Hacer que actúe el oyente, ¿no? El receptor tiene que moverse. Levántate de ahí. Hiciste los deberes, ¿sí? Entonces, mire, la función fática, ¿sí? Se refiere o incide sobre el canal de la comunicación, se manifiesta en interrogaciones, en repeticiones, en frases hechas. La intención es que dice abrirlo, cerrarlo, mantenerlo. Estamos hablando en referencia al canal de los elementos de la comunicación, ¿no es cierto? Abrirlo, buenos días, cerrarlo, señores, hasta mañana, mantenerlo. Si me están escuchando, préstenme atención, a ver qué dije, ¿no? Es una forma de mantener, de ver si es que el canal está siendo bien usado, ¿no? Si usted ve cuando un locutor o alguien dentro de... está a punto de usar un micrófono, comprueba que el canal funciona y dice, bueno, sí, sí, me escuchan, dice, ¿no? Es una forma de ver que el canal esté funcionando. La función poética se refiere o incide sobre el propio mensaje, se manifiesta en el estilo y las figuras literarias, ¿no es cierto? La intención, causar extrañeza, ¿sí? Me gustas cuando calles porque estás como ausente y mi voz no te toca. Chuta, ¿sí? Nos genera extrañeza, ¿sí? Nos saca de nuestra comodidad, de nuestro lugar común, ¿no?
Me gustas cuando calles porque estás como ausente y mi voz no te toca. ¿Sí? Metalingüística se refiere o incide en el lenguaje, se manifiesta en definiciones y aclaraciones y la intención es compartir mejor el código, ¿no? Un código que entendemos es un código que podemos compartirlo correctamente. Continuemos. ¿Qué elementos de la comunicación, en qué elementos de la comunicación se centran? La función expresiva, ¿sí? Permite que el emisor exprese sus sentimientos. La función apelativa, conativa, perdón, influir o llamar la atención al receptor, dice en cambio, ¿no? La función fática en el canal, la función referencial en el contexto, la función metalingüística en el código y la función poética en el mensaje. Entonces, estamos directamente ligados con todo lo que hemos venido aprendiendo hasta ahora: oraciones, tipos de oraciones, elementos de la comunicación, todo está ligado con estas funciones de lenguaje. La función expresiva permite que se expresen sentimientos, la función conativa es la que busca la limpieza del canal, perdón, la función conativa es la que busca llamar la atención a través del modo imperativo de los verbos, la función fática es la que busca la limpieza del canal, la función referencial es la que se centra precisamente en todo el contexto de lo que se está hablando, ¿no? Lo importante es comunicar la información, los hechos, el contenido, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, en este caso los textos informativos son los que estarán aquí. La metalingüística, en cambio, explicar y aclarar los elementos referidos al código, y la poética porque expresa la belleza, ¿no? No se olvide por favor, de tener una captura de pantalla para que esto esté también en su cuaderno. Y por último, ¿qué función predomina en cada tipo de texto? ¿No? Buenazo. Vamos a ver los textos periodísticos, la función referencial. Vimos textos periodísticos, les vimos como textos informativos, vimos la noticia, vimos un poco de la noticia y se me va, ¿sí? De la noticia vimos, ¿sí? Vimos noticia, vimos crónica, ¿no es cierto? Los textos literarios, la función poética, ¿no es cierto? Obviamente poemas, novelas, chistes, historietas. Los textos argumentativos, la función conativa, ¿no es cierto? Llama la atención. Compra Chevrolet. ¿Sí? No le está diciendo, si quieres, pues compras Chevrolet, no compra Toyota, ¿no? ¿Qué le dice? Compra Chevrolet, ¿no? Está expresando una orden de algún modo, ¿no? Los diarios y descripciones subjetivas, ¿sí? En cambio, dentro de la función expresiva. Recuerden, por favor, todas estas coincidencias, todas estas cosas van a estar siempre evaluadas, ¿no? Entonces, eh, sin más, señoritas y señores, siempre es un placer remitirme a ustedes. Espero que haya quedado claro. Cualquier cosa, cualquier comentario que tengan, estaré presto a escuchar en la próxima clase virtual que tendremos. Sujétense a sus cronogramas, realicen sus actividades, pórtense bien. Es un gusto remitirme a ustedes siempre. Buenas tardes.